Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar viendo capítulo 11 y me di cuenta que estamos en medio de nuestro estudio. Hay 22 capítulos en Apocalipsis y hoy estamos viendo capítulo 11. Entonces, capítulo 11 es una continuación del paréntesis que comenzamos, que vimos en capítulo 10 en el estudio anterior. Entonces, es decir, que esta paréntesis que comenzó en capítulo 10 sigue por la primera parte de capítulo 11. Y capítulo 11 es una vista o prevista impresionante del futuro. Puede ser una película de acción por todo lo que va a suceder. Pero la diferencia es que esto no es ficción, sino eso es realidad. Esas son cosas que van a pasar literalmente, van a ser cumplidos literalmente. Entonces, vamos a ver este capítulo y también, como en capítulo 10, en capítulo 11, hay una aplicación muy importante para nosotros, la iglesia, hoy en día. Entonces, abre sus Biblias, por favor, a Apocalipsis capítulo 11, y comenzamos en versículo 1, donde Juan dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces aquí vemos que Juan tiene instrucciones para medir el templo. Ahora, este templo es un templo literal que hoy en día no existe, todavía no existe, pero va a ser construido en un futuro, posiblemente un futuro muy cercano. En Daniel 9, en Mateo 24 y en 2 Tesalonicenses 2, cada uno de esos textos habla de un templo en el futuro, en los últimos días. Sabemos que este templo no existe hoy porque podemos ver en Jerusalén no hay templo, pero sabemos por las escrituras que va a haber el templo en un futuro. Y lo van a construir en lo que se llama el monte del templo, ahí en Jerusalén. Es un pedazo de tierra, pero es el pedazo de tierra más... no sé la palabra, es que todos quieren este pedazo de tierra, los judíos, los cristianos y los musulmanes, más los judíos y los musulmanes. Pero en este momento está controlado totalmente, este pedazo de terreno está controlado por los musulmanes. Aunque está en Jerusalén, que es de Israel, que pertenece a los judíos, a los israelitas, esta sección de terreno está bajo el control de los musulmanes. Y el año pasado nosotros tuvimos el privilegio de hacer un viaje a Israel y subimos al monte del templo y fue impresionante. Es un lugar, has visto fotos, porque cualquier foto de Jerusalén ves un domo de oro, y eso es... Este edificio está en el monte del templo. Eso es un mosque, creo que se llama. Es donde adoran los musulmanes, pero el terreno es el monte del templo. Y nosotros subimos y es un lugar muy controlado, muy rígido en sus reglas, pero muy rígido en sus reglas. Para entrar tiene que pasar por seguridad. Como seguridad en el aeropuerto. Literalmente hay que pasar, te checan por cosas metales y diferentes cosas. Es como que entres para subir en un vuelo en el aeropuerto. Y cuando estás en el monte del templo, arriba en esta área, no puedes orar. Los cristianos no son permitidos a orar, ¿no? Estuvimos con un grupo grande de creyentes, no pudimos hacer una junta de oración o una oración pública, no pudimos orar juntos,
está prohibido en esta área. Tampoco puedes llevar Biblia en esta zona, en esta parte. No puedes mostrar afección a tu pareja, ni pude tomar la mano de mi esposa, porque eso es, según ellos, afección y está prohibido. Entonces es muy rígido. Es un lugar increíble. Sabemos que un día, en un futuro, ahí van a construir el templo o reconstruir el templo. Y entonces es impresionante. Si tienes la oportunidad de ir, les animo, hazlo, porque es increíble. Pero nosotros creemos que un día, y creemos un día muy pronto, los judíos van a ser permitidos a subir y construir su templo. De hecho, hay una organización que se llama Temple Institute, y ellos ya están haciendo planes y tienen los dibujos y los planos para el templo y los instrumentos que utilizan en el templo según el Antiguo Testamento. Entonces están listos, nada más están esperando la luz verde para poder ir y comenzar la construcción, porque están listos para hacerlo. Así está tan pronto, creemos que eso sucede. Pero ¿recuerdas el que montaba el caballo blanco en capítulo 6, cuando abrieron el primer sello? Y creemos que eso es el anticristo. Y el anticristo nos dice en Daniel 9 que va a confirmar un pacto con Israel y sus enemigos. Y creemos que en este pacto va a ser una cláusula que dice, y son permitidos a edificar su templo en este lugar. Entonces creemos que esto es como va a salir o ser. Regresando o siguiendo en capítulo 11, en versículo 2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo mires, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces los gentiles oprimirán a Jerusalén por 42 meses. Eso es una referencia al anticristo y los que siguen el anticristo. Estamos hablando 42 meses, estamos hablando de la segunda mitad de la tribulación. Ahora, eso es el templo, una pequeña prevista de lo que viene. Pero en versículo 3 cambiamos temas y vamos a ver los testigos. Dice en versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. En inglés dice que daré poder a mis 2 testigos. Interesante, 2 testigos. En Deuteronomio 17 dice que requiere 2 testigos, no 1, sino 2 testigos para confirmar un testimonio. Entonces aquí tenemos 2 testigos, lo que es el requisito. Y sabemos nosotros de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dio a sus discípulos y a nosotros, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último del mundo. Entonces, nosotros también hemos recibido poder para dar testimonio, para ser sus testigos aquí en la tierra. Ahora, regresando a Apocalipsis, ¿quiénes son estos 2 testigos en versículo 3? Bueno, en unos versículos más vamos a ver probablemente quiénes son. Pero dice todavía en versículo 3 que profetizan por 1260 días. 1260 días son 42 meses, el periodo de tiempo que vimos en versículo 2. Y 42 meses es igual a 3 años y medio. Entonces, por eso decimos que es la segunda mitad de la tribulación. La palabra profecía o profetice significa predecir eventos futuros.
Entonces ellos van a decir que viene. Y nosotros que sabemos que viene, porque nosotros tenemos las escrituras. Y esta palabra también significa hablar bajo de inspiración divina. Entonces ellos están hablando bajo de la inspiración del Espíritu Santo. Básicamente van a estar proclamando la verdad, van a estar predicando la fe y el arrepentimiento por 3 años y medio, ahí mismo en Jerusalén. Eso es increíble. Eso es otro ejemplo en el libro de Apocalipsis de Dios ofreciendo la salvación a los perdidos, a la gente que le han rechazado. Dios está ofreciendo la salvación durante del tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Aquí tienen otra oportunidad. En versículo 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Este versículo o estos testigos son un cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 4, versículo 11 al 14. Y en Zacarías 4, versículo 11 dice, hablé más y le dije, ¿qué significan esos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces podemos ver aquí en Apocalipsis lo que fue predicho en Zacarías en el Antiguo Testamento está siendo cumplido aquí en versículo 4. El aceite y la lámpara representan la luz espiritual. Y sabemos de Salmo 119 que la palabra es lámpara a nuestros pies. Y sabemos de Juan 8 que Jesús dijo, yo soy la luz. Entonces esos 2 testigos van a estar predicando el Evangelio de Jesucristo de las Escrituras. Y sabemos de Romanos, en el Evangelio es el poder de la salvación. El Evangelio es que Cristo vino, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó el 3er día. Y creyendo en esto hay salvación. Entonces esos testigos van a estar predicando el Evangelio. Y dice en versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces estamos viendo cosas increíbles aquí, poder para echar fuego de sus bocas. Y la persona que quiere hacerles daño, ellos van a morir, no los 2 testigos. Y dice en versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve en los días de su profecía. Entonces aquí tienen poder para cerrar los cielos, para que no haya lluvia. Y sabemos de 1 de Reyes 17 que Elijah, no lo busqué en español, Elías creo que se llama en español, hizo exactamente eso, oró para que Dios cerró el cielo para que no llueve. Y siguiendo dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y sabemos de Éxodo capítulo 7 que Moisés cambió las aguas en sangre. Y siguiendo en versículo 6 dice, y tienen poder para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces que quieren. Entonces tienen este poder para enviar plagas y sabemos también de Éxodo que Moisés hizo exactamente cuando estuvo tratando con Faraón.
Entonces es muy probable que esos dos testigos son Moisés y Elijah, o voy a decir Elías. Y también eran esos dos personas que estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración en el Nuevo Testamento. Entonces, otro como pista para indicar quiénes son. Y también me gusta esta referencia, el penúltimo versículo en todo el Antiguo Testamento, en Malaquías 4, versículo 5, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, ahí es su nombre, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, el Antiguo Testamento termina diciendo que Elías viene otra vez. Y aquí en Apocalipsis podemos ver lo que creemos que es Elías junto con Moisés. Y esos dos representan la ley. Moisés es quien trajo la ley. Y los profetas. Elías siendo un profeta del Antiguo Testamento. Ahora piensa en esas dos cosas, la ley y los profetas. El propósito de la ley, sabemos de Gálatas 3, versículo 24, que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Ese es el propósito. Reconociendo que no podemos cumplir la ley, necesitamos ayuda, necesitamos un Salvador. Eso es Jesucristo. La ley nos lleva a Cristo. Y el propósito de los profetas en el Antiguo Testamento era para proclamar la venida del Mesías, Jesucristo. Estamos diciendo que el propósito de los profetas era proclamar la venida del Mesías, que es Jesucristo. Y eso es exactamente lo que esos dos testigos están haciendo. Y dice en versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, sí, van a ser matados, pero no antes del tiempo. Y eso es clave, eso es un versículo importante. Quiero llamar la atención a esto en versículo 7, donde dice, cuando hayan acabado su testimonio, entonces fueron matados. Cuando hayan acabado, no antes de acabar, sino cuando hayan acabado su testimonio. Eso es decir que el Señor conoce el número de nuestros días. Y el Señor tiene un propósito y un tiempo, o más bien tiene un propósito por el tiempo que Él nos ha dado. En Efesios 2:10 dice que Él ha preparado buenas obras para que nosotros andamos en ellas. Y Dios preparó esas buenas obras antes que nacimos. Él tuvo esas obras en su mente. Y dice en 2 Timoteo 3:17 que Él nos capacita para esas buenas obras. Y en Filipenses 1:6 dice que Él va a completar la buena obra que comenzó en nosotros. Entonces sabemos que Dios preparó las buenas obras para que andamos en ellos, pero no nos dejó para hacerlo solo, sino también dice que nos capacita para hacer las buenas obras. Y si lees el texto, sabemos que nos capacita a través de su palabra. Y no nada más preparó las obras y nos capacita por las obras, sino Él lo va a llevarlos a cabo. Él va a completar esas buenas obras o la buena obra que Él comenzó en nosotros. Entonces, Él conoce nuestro propósito, Él conoce nuestro tiempo y estamos seguros en sus manos. Entonces, cuando acabamos su propósito, entonces Él nos llama a casa, a estar en el cielo con Él. Y por eso no necesitamos tener miedo de la muerte, ni necesitamos tener miedo del COVID. Lo que necesitamos hacer es enfocar en cumplir
su propósito, los propósitos que Él tiene para nosotros, para que nosotros podamos acabar bien la carrera. En esos días que son duros y difíciles, me gusta recordar Hebreos 12, versículo 1 y 2, que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Eso es como debemos de vivir nuestras vidas, corriendo la carrera con nuestros ojos puestos en Cristo. Entonces, siguiendo en versículo 8, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, sus cuerpos están dejados en la plaza. Es una asco, es una ofensa lo que están haciendo aquí. Y dice la ciudad en sentido espiritual que se llama Sodoma y Egipto. Literalmente estamos hablando de la ciudad Jerusalén, pero en un sentido espiritual Sodoma, porque Sodoma representa el impío, la maldad. Y Egipto, porque Egipto representa el mundo. Y en versículo 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces por 3 días y medio sus cuerpos van a estar en la calle. Recuerden, habían profetizado 3 años y medio y ahora sus cuerpos van a estar fuera 3 días y medio. Pero dice que todos los van a ver, todos tribus, lenguas y naciones, pueblos. En el día de Juan, y aún hasta hace poco tiempo, hace una generación, este versículo quizás parecía imposible. ¿Cómo todo el mundo puede ver algo que sucedió en Jerusalén? Pero hoy en día es muy fácil imaginar, es muy posible. Porque hoy con Face, con Insta, con Twitter, con las noticias 24 horas en la tele, alguien puede tomar un video con su teléfono y inmediatamente subirlo en el internet y todo el mundo tiene acceso para ver lo que está sucediendo en el otro lado del mundo. Entonces vemos como eso es muy posible hoy en día. Y dice en versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque esos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. En versículo 10, va a haber fiesta, van a festejar, van a celebrar los muertos o la muerte de esas 2 personas, como fue un día de festivo. Y dice porque fueron atormentados. ¿Dónde estoy? Atormentaron, versículo 10. ¿Cómo fueron atormentados? Simplemente porque proclamaron la verdad. Pero piénsalo, la persona que prefiere la maldad, el impío, la verdad es una tormenta. No quiero escucharlo, no quiero oírlo, no quiero hacer caso. Es horrible para ellos. Y yo puedo pensar en ejemplos hoy en día donde están festejando la maldad en el mundo. Están saliendo a las calles como gran fiesta, haciendo su celebración por la maldad. Y estamos viviendo, como dice en Isaías, en días donde lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y eso es cierto hoy en día. Las cosas malas están celebrando y las cosas buenas están menospreciando el mundo. Dice en versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios,
y se levantarán sobre sus pies, y cayó gran terremoto, gran temor sobre los que los vieren, sobre los que los vieren, perdón. En inglés, versículo 11 dice, después de 3 días y medio sopló vida de Dios, o breathe es la palabra en inglés, aliento o soplo. Y eso es la misma palabra que vemos en Génesis 2, cuando Dios sopló y dio a Adán la vida. Interesante, también es la misma palabra que vemos en 2 Timoteo 3, hablando de cómo toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra es sopló. Y sabemos de esos textos que Dios es el que nos da vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo lo encuentro interesante que aquí recibieron aliento de Dios, exactamente como Adán recibió aliento de Dios y recibió su vida. Y dice en versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces aquí en versículo 12, una voz del cielo diciendo, subir acá o ven acá. Y eso es la misma palabra, la misma frase que vimos en capítulo 4, versículo 1, cuando Juan fue llamado al cielo. Y interesante que en 1 Tesalonicenses 4 dice que el Señor descenderá con voz de mando, entonces con un grito, y va a decir, ven acá o sube acá. Y eso es en Tesalonicenses es una referencia al rapto. Y en Apocalipsis 4 fue como simbólico del rapto. Una señal, un símbolo del rapto. Pero la diferencia en este caso, en capítulo 11, es que los enemigos van a ver los dos testigos subir. En el rapto nadie lo va a ver, va a pasar en un instante. Pero aquí todos van a ver. Y dice en versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Entonces en versículo 13, otro terremoto, 10% de la ciudad cayó, 7,000 personas murió, y los otros tuvieron temor y dieron gloria a Dios. Ahora, algunos comentarios, este es otro tema que está dividido. Algunos comentarios creen que este versículo quiere decir que la gente reconocieron que esas cosas vinieron de Dios, pero no entregaron sus vidas a Dios. Pero hay otros comentarios que creen que después de ver todo esto y oír los testigos y ver los muertos y verlos resucitados y subir al cielo, entonces sí entreguen sus vidas a Dios. La verdad, no puedo decir, no tengo opinión en esto. Puede ser cualquier de los dos, basado en los textos que hemos visto y que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Porque hay casos, en algunos ejemplos, donde el corazón del hombre se endurezca aún más y siguen rechazando a Dios, aún después de todo lo que han experimentado. Pero hay otros casos cuando vemos que los corazones son sensibles y quebrantados. Y la palabra dice que el quebrantamiento nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a la salvación. Entonces, muy posiblemente puede ser cualquiera de los dos. Esperamos que es el segundo, que muchos lleguen al arrepentimiento y entreguen sus vidas a Dios. Y dice que en versículo 14, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel, ahora cambiamos escenario, estamos en el cielo, comenzando en versículo 15. Dice, el 7º ángel tocó la trompeta,
Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este versículo es glorioso porque, bueno, es el séptimo trompeta, pero lo que decía el ángel es increíble. Es una declaración hermosa. Hermosa para nosotros porque nosotros pertenecemos a Él y nosotros somos parte de su reino. Y el ángel está anunciando que su reino va a venir y establecer su reino aquí en la tierra. Y dice en versículo 16, los 24 ancianos que están sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Entonces otra vez vemos los 24 ancianos y adorando a Dios delante del trono y decían en versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces están adorando a Dios y proclamando quién es Dios. Y dice en versículo 18, y se hallarán las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces en versículo 18 están declarando la ira que viene y lo que sigue, que es el juicio de Dios. El juicio tiene dos aspectos. Un aspecto es recibir los premios a los santos por lo que han hecho, porque han puesto su fe en Cristo. Pero también el juicio representa el castigo de Dios por los que han rechazado a Cristo. Y dice en versículo 19, terminando el capítulo, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces el arca de su pacto representa el trono de Dios. Interesante la descripción que vimos aquí, relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande. Es muy parecido a lo que leemos en Éxodo 19, cuando Dios se reveló a sí mismo a Moisés en el monte de Sinaí. Pero yo creo que nosotros podemos relacionarlos con los dos testigos en unas maneras. Bueno, no podemos respirar fuego y no podemos parar las lluvias y no podemos enviar las plagas, ni queremos. Pero piénsalo, nosotros hemos recibido poder por el Espíritu Santo para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y también nosotros vamos a estar aquí en la tierra hasta que nuestro papel, nuestro trabajo o nuestro propósito ha sido cumplido, hasta que acabamos con las cosas que Dios tiene para nosotros. Y Dios sabe exactamente cuándo es este momento. No va a ser temprano ni va a ser tarde, va a ser en el tiempo perfecto de Dios. Porque Él es quien nos da vida. Él nos ha dado vida abundante para disfrutar aquí en la tierra. Él nos ha dado vida eterna en el cielo para pasar la eternidad con Él. Y si Él no nos lleva en la muerte, entonces nos va a llevar en el rapto, cuando dice a su iglesia, ven acá, sube acá. Y como yo, creo que nosotros estamos esperando a oír esta voz, porque creemos que puede pasar en cualquier momento. Yo sé, eso es lo que yo creo. Maranatha, Señor. Ven, Señor Jesús. Pero hasta entonces vamos a correr con paciencia. Vamos a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas,
para que otras personas puedan llegar a conocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Y también para que nosotros podamos acabar bien la carrera que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.